No recuerdo la última vez que mi padre y yo tuvimos una conversación de verdad. Han pasado años. Siempre me pregunté si así terminaría todo, pero nunca pensé que sucedería tan pronto. Acababa de regresar de un viaje de trabajo cuando recibí su llamada. Al principio, pensé que sería solo para ponerse al día, como solíamos hacer antes de que él se volviera a casar. Hablábamos de mi día, compartíamos alguna que otra risa e incluso discutíamos cosas como mi futuro y si seguía en camino de comprar una casa. Pero después de que se casó con Carol, todo cambió. No fue inmediato, pero poco a poco, con los años, empecé a sentir que ya no era una prioridad para él. Carol era la segunda esposa de mi padre, y su hija, Emily, tenía una edad parecida a la mía. Al principio, no sabía muy bien qué pensar de todo aquello. Yo era adolescente cuando ellos se casaron, y había cierta incomodidad entre las dos familias. No éramos hermanastras en el sentido tradicional, porque no habíamos crecido juntas. Nos juntaron por las circunstancias, y aunque lo intenté, nunca encontré la forma de llevarme bien con ella. Emily no era una mala persona, pero estaba muy mimada. Su madre se encargaba de ello, y mi padre, deseando evitar problemas, no hacía nada para detenerlo. Mi relación con mi padre siempre había sido muy cercana. Fue él quien me llevó al altar cuando me casé, quien me consoló cuando mi madre falleció. Pero eso fue antes de que Carol apareciera. Poco a poco, él empezó a centrar toda su atención en ella y en Emily, dejándome a mí de lado. Al principio, traté de ser comprensiva. Yo ya no era una niña, después de todo, y quizá no necesitaba tanta atención. Pero con los años, su cariño se fue desvaneciendo cada vez más. Cuando me gradué de la universidad, no hubo llamada de felicitaciones de su parte, ni una celebración. Solo una mención rápida en una reunión familiar, que se sintió más por obligación que por amor. Supongo que debía haberlo visto venir, pero no fue así. No de esta forma. No es que esperara que mi padre abandonara a su familia por mí, pero siempre tuve la esperanza de que encontraría un equilibrio, que reconocería mi existencia, que me daría algún consejo, algo. En vez de eso, lo vi consentir a Emily, comprarle un coche cuando cumplió 16, financiarle viajes al extranjero para su enriquecimiento cultural, e incluso aprobar unos planes de boda carísimos cuando se comprometió el año pasado. Hubo muchísimos momentos en los que me sentí invisible. Lo llamaba, solo para oír que estaba ocupado con algún plan de ellas. Iba a la casa y era como si fuera una invitada, no una hija. Y aún así, nunca dije nada. Me decía a mí misma que estaba bien. Es lo que pasa cuando la familia crece, ¿no? Tal vez solo estaba siendo sensible. Intenté ser la persona madura, aguantar el dolor y aún así estar presente para mi padre. Iba cuando me invitaban, atendía sus llamadas cuando él quería hablar, pero mantenía mis distancias. Había un muro emocional, aunque yo no lo admitiera. Todo estalló un sábado por la tarde. Estaba sentada en mi apartamento cuando vi el nombre de mi padre en la pantalla del teléfono. No había sabido de él en más de una semana, así que contesté, esperando que no fuera otra llamada incómoda. «Hola, papá», dije, intentando sonar optimista. «Hola, cariño», respondió. Su voz era cálida, pero noté algo extraño que no pude identificar. «Necesito hablar contigo de algo». «Claro, ¿qué pasa?» Hubo una pausa, y pude casi sentir cómo reunía sus pensamientos al otro lado de la línea. «Bueno, se acerca la boda de Emily y hay una tradición en nuestra familia». Fruncí el ceño. ¿Tradición? Sí, ya sabes cómo es. Para la boda se espera una dote. Me quedé en blanco, pensando que había escuchado mal. «¿Una dote? Una dote», repitió como si fuera lo más natural del mundo. «Es lo que siempre hemos hecho. Es costumbre que la familia de la hija la provea. Y, bueno, también es tu responsabilidad, ya que ahora eres parte de la familia». Intenté procesar sus palabras, pero no tenían sentido. ¿Una dote? ¿En estos tiempos? Papá, yo no creo... No, escucha. Ya lo comenté con Carol y Emily. Y bueno, lo esperan de ti. Si de verdad eres parte de esta familia,
tendrás que contribuir. Es una cantidad sustancial y la necesitamos pronto. Me quedé callada unos segundos, sin saber qué responder. ¿De verdad me estaba pidiendo dinero? Pero no se detuvo ahí. Si no pagas, no eres hija mía. Lo dijo con tal naturalidad que tardé un momento en asimilar el golpe. Sentí un escalofrío. ¿Qué demonios? Mi padre siempre había sido exigente, pero esto era demasiado. ¿Cómo que me amenazas con desheredarme si no doy una dote? Tienes que entenderlo. Esto es importante para el futuro de Emily, para la reputación de la familia. Si no estás dispuesta a apoyarnos, quizá estés mejor por tu cuenta. Podía oír la firmeza en su voz, como si ya hubiera tomado una decisión. El muro emocional que había construido a lo largo de los años se resquebrajó de repente. Todos esos momentos en los que me ignoró, todas las veces que me había dado por sentada, quedaron al descubierto. Para mí quedó claro. No se trataba solo de una dote, sino de su avaricia y manipulación. Sentí la rabia subir, pero la contuve. Por el momento. ¿Qué quieres de mí?, pregunté al fin, con la voz temblorosa. Ya lo sabrás, dijo con tono firme. Espero tu respuesta. Colgó sin esperar la mía. Me quedé sentada, mirando el teléfono en mi mano, con el corazón acelerado. Me sentía traicionada, me sentía utilizada y, sobre todo, sentía algo que no experimentaba desde hacía mucho. Estaba harta de ser yo la que siempre buscaba mantener la paz. Tal vez esta vez no iba a jugar según sus reglas. La llamada terminó, pero sus palabras seguían ahí. Si no pagas, no eres hija mía. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, cada sílaba afilada y deliberada. Me quedé en silencio sintiendo el peso de su ultimátum como una losa. Me costaba asimilarlo. ¿De verdad me había amenazado con desheredarme por una dote? Era una idea surrealista, como una broma de mal gusto, pero sabía que no lo era. Mi padre, el hombre que me crió, que solía decirme que yo era su orgullo, acababa de darme una elección imposible. Casi no podía respirar mientras acariciaba el borde del teléfono, tratando de calmarme. ¿Una dote? ¿En pleno siglo XXI? No entendía cómo se atrevía a pedirme algo así, y menos aún a presentarlo como mi responsabilidad. Intentaba convencerme de que no era real, de que solo era otra de sus ideas anticuadas. Pero por más que le daba vueltas, la rabia y la incredulidad no desaparecían, solo crecían. Tomé un trago largo de agua, esperando calmar los nervios. Mi reflejo en la ventana me devolvía la mirada, pero apenas reconocía a la mujer que tenía enfrente. La mujer segura e independiente que creía ser se sentía muy lejana. En su lugar, me veía pequeña, como la niña que suplicaba la atención de su padre, solo para que él la ignorara. Pero ya no era esa niña. Ahora era adulta, con mi propia vida. Mis propios sueños y valores. Y esos sueños y valores no iban a girar más en torno a sus caprichos. Cuanto más pensaba en la llamada, más me daba cuenta de cuánto odiaba estar en esa posición. Odiaba que mi padre precisamente él me hiciera sentir que le debía algo. Odiaba que pasara por alto años de distanciamiento y una relación rota solo para su propio juego de poder. Pero, sobre todo, odiaba verme atrapada entre dos opciones: ceder a sus exigencias o plantarle cara y perderlo para siempre. Podía oír su voz en mi cabeza, intentando culparme. Es tradición. Es por la familia, se espera de ti. Pero yo ya no era una pieza más en su tablero. La dote era la gota que colmaba el vaso. La realidad era que llevaba años sin ser su prioridad, no desde que Carol llegó con Emily. Intenté mucho tiempo llevarme bien con Emily, pero era difícil cuando estaba claro que ella era la favorita. Estaba consentida. Mi papá y Carol le daban todo lo que pedía: coches, vacaciones, regalos de cumpleaños extravagantes. ¿Y yo qué recibía? Una felicitación rápida en mi cumpleaños, si tenía suerte, o una llamada ocasional. Emily, en cambio, siempre fue su niña especial, la que no cometía errores. Nunca había sido realmente sobre mí.
Yo me había conformado con las migajas de atención que mi padre me echaba de vez en cuando. Pero ahora, con la ultimátum de la dote, algo en mi interior se rompió. No era solo el dinero. Era la forma en que me había tratado todos estos años. La forma en que me había hecho sentir invisible, como si no importara. Y ahora, mi padre había cruzado un límite. Dejaba claro que mi lugar en la familia era condicional. Si no cumplía, ni siquiera era su hija. Me levanté y empecé a dar vueltas por mi apartamento. Tenía la mente llena de rabia, traición y confusión. Pensé en todos los años que había guardado silencio, lo mucho que había sonreído en reuniones familiares mientras Emily recibía el trato dorado. Cómo mi padre la había felicitado por todo, desde entrar a una universidad costosa hasta conseguir el trabajo de sus sueños. Mientras tanto, a mis logros apenas les prestaba atención. Y ahora, esto. El insulto definitivo. No podía dejarlo pasar. No, esta vez no iba a ceder. Estaba harta de tragarme mi frustración y mi dolor. Pero esto ya era demasiado. Fui a mi escritorio, donde tenía la computadora abierta. Noté un calor en el pecho, la adrenalina de quien toma una decisión. Ya no permitiría que me controlara ni me manipulara. Esto ya no era solo un asunto familiar. Era un límite, una forma de recuperar el poder que me habían arrebatado todos estos años. Abrí Facebook, dudé un instante y luego escribí. No suelo compartir problemas familiares en público, pero he llegado a mi límite. Mi padre acaba de pedirme que pague una dote para la boda de mi hermanastra. Sí, leyeron bien, una dote. Y si no lo hago, aparentemente ya no soy su hija. A los que dicen que la sangre es más espesa que el agua, empiezo a pensar que hay padres que solo ven a sus hijos como un cajero automático cuando les conviene. Esta es mi realidad y estoy cansada de callar. Publiqué el mensaje antes de poder arrepentirme. Los siguientes minutos los pasé mirando la pantalla, viendo cómo subían los me gusta, los comentarios y las veces que se compartía la publicación. El corazón me latía con fuerza mientras la repercusión aumentaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía un extraño alivio. No se trataba solo de exponer la avaricia de mi padre, sino de liberarme de años de manipulación emocional. El teléfono volvió a sonar. Era mi padre. No contesté. Los días posteriores a mi publicación fueron un torbellino que no pude detener, aunque tampoco estaba preparada para ello. La reacción fue intensa y se propagó más rápido de lo que podía manejar. Al principio pensé que solo un par de personas comentaría, quizá algunos familiares lejanos, pero en cuestión de horas, mi publicación se hizo viral. Observé casi paralizada cómo se acumulaban los comentarios. Algunos eran de apoyo, expresando sorpresa e indignación por la actitud de mi padre. Otros eran más duros, acusándome de airear los trapos sucios de la familia, de causar drama innecesario. Me llamaron egoísta, desagradecida e inmadura, algunos que no entendían por qué haría público lo de mi padre. Pero también había muchos mensajes de personas que me comprendían, que habían vivido situaciones similares con sus familias y me contaban lo difícil que fue para ellos. Entre tantas respuestas, hubo un comentario de mi prima Laura que me llamó la atención. Entiendo por qué lo hiciste, pero ¿de verdad crees que esta es la mejor manera de manejarlo? Ya sabes cómo es tu papá. ¿Crees que esto lo hará recapacitar o solo empeorará las cosas? Laura siempre había sido la mediadora de la familia. Siempre intentaba calmar las aguas cuando algo se complicaba. Pero esta vez no había forma de calmar nada. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de todo lo que se había acumulado. Aún así, la culpa empezó a carcomerme. No estaba segura de haber hecho lo correcto. Esa noche, después de recibir una avalancha de mensajes, decidí llamar a mi padre. Había estado llamándome sin parar, pero no me sentía con fuerzas para contestar. El tono suplicante de su último mensaje de voz, pidiéndome que borrara la publicación, me había mantenido al margen. Pero la culpa crecía. Quizá había sido muy dura. Quizá no era la forma de hacerlo. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. ¿Estás loca?
Su voz era fría y contenida, pero podía oír la furia subyacente. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Te das cuenta de lo que has provocado? Mi corazón se aceleró. Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho, dije, intentando sonar firme aunque la tensión me oprimía el pecho. Te estoy desenmascarando por lo que eres. Un hombre manipulador y codicioso que lleva años usándome. Lo escuché inhalar fuerte, tratando de controlarse. No entiendes nada. Esto es lo que se espera, es tradición, un asunto de honor familiar. ¿Y tú? ¿Tú te atreves a ventilar nuestras cosas así? Contuve un suspiro. No me hables de honor familiar. Te he visto priorizar a Emily y Carol durante años mientras yo me quedaba sola. Me has ignorado, minimizado, y ahora tienes el descaro de decir que se trata de honor. Estás tan obsesionado con lo que crees que se te debe, que ni siquiera ves lo que le haces a tu propia hija. Oí cómo se quedaba callado un segundo, intentando mantener la compostura. ¿Entonces esto es todo? ¿Vas a dejar que todo se desmorone por dinero?, preguntó, incrédulo. ¿Dinero? Me reí con amargura. No se trata del dinero, se trata de cómo me has tratado, de cómo me has hecho sentir que no valgo nada. ¿De verdad crees que una dote va a compensar años de favoritismo y abandono? ¿Crees que eso va a estar bien? Su voz se quebró, algo que nunca había oído antes en él. No sé qué quieres de mí, pero siempre hice lo que creí mejor. Tú no lo entiendes y nunca lo harás. Sentí la ira encenderse de nuevo, esta vez desde lo más profundo. Estoy cansada de entender. Estoy harta de ser la hija obediente que nunca protesta. Esto se acaba, papá. Tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos. Hubo un silencio prolongado, y luego la línea se cortó. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Nunca pensé que terminaría así. Siempre había esperado una reconciliación, que él se diera cuenta del daño que le hacía a nuestra familia. Pero ahora parecía que ese puente se había quemado para siempre. Los siguientes días pasaron como un borrón. Mi publicación seguía esparciéndose, con gente de todas partes opinando, etiquetando a familiares, dando su punto de vista. Algunos estaban furiosos conmigo, acusándome de faltarle el respeto a mi padre, pero la mayoría se mostraba comprensiva. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes y tuve que silenciar las notificaciones para no volverme loca. Lo que no esperaba era el apoyo del lado de la familia de mi madre. Mi tía, que llevaba años distanciada de mi padre, me llamó para apoyarme. Nunca estuve de acuerdo con cómo te trataba, dijo con voz firme. Has sido paciente durante demasiado tiempo y él nunca te lo agradeció. Me enorgullece que te hayas defendido. Luego llamó mi tío, que no hablaba con nosotros desde hacía mucho. Hiciste lo correcto. Tu padre necesita que alguien lo confronte. Siempre se ha salido con la suya. Pero no solo mis parientes se comunicaron conmigo. Fueron personas de todas partes, amigos, conocidos e incluso desconocidos, que habían visto mi publicación y querían darme su opinión. Algunos habían pasado por situaciones similares. Otros no podían creer lo que mi padre había hecho. Pero quedó claro que la reacción pública fue rápida y contundente. Ahí fue cuando mi padre empezó a resquebrajarse. Una tarde, mientras estaba cenando, el teléfono volvió a sonar. Era él. Esta vez contesté sin dudar. ¿Por qué no lo borras?, exigió con voz tensa. Ya lo arruinaste todo con Carol y conmigo. Emily no quiere saber nada de ti. Estás destruyendo a esta familia y no pienso quedarme mirando. Te vas a arrepentir. Podía oír la desesperación en sus palabras. Se estaba quedando sin argumentos. El hombre que siempre se mantenía sereno, ahora me suplicaba que retrocediera, que borrara todo. Pero yo tenía que mantenerme firme, demostrarle que esto ya no era solo sobre él o Carol, sino sobre recuperar mi dignidad. No, papá, contesté con voz firme. No voy a borrarlo. Has abusado de mí durante años, tratándome como si no existiera. Y ahora pretendes que te dé dinero para un casamiento que no me concierne, para mantener una tradición que ni sabía que tenía que cumplir. Y encima me amenazas si no lo hago. Ya no. Hubo un silencio largo.
Imaginé su mirada de incredulidad al otro lado, dándose cuenta de que estaba perdiendo todo control sobre mí. «No puedes hacerme esto», dijo por fin, con la voz temblorosa. «Eres mi hija, me lo debes». Sus palabras cayeron como un golpe. Siempre la misma cantaleta, me lo debes. Ninguna mención a lo que él me debía a mí, a todo lo que había fallado como padre. Solo me lo debes. «No, papá», respondí, calmada, pero firme. «Ya no tienes ese derecho. No te debo nada. Me he pasado la vida tratando de complacerte, de cumplir tus expectativas. Pero ya no puedo más, no si eso implica perder mi propia identidad». Hice una pausa, dejando que el silencio se instalara un momento. «¿Y sabes qué? Ya no se trata de ti y de mí. Todo el mundo sabe cómo eres». La línea se quedó muda unos segundos. Casi podía oírlo sostener el teléfono, tratando de asimilarlo. Entonces, de pronto, lo escuché soltar unas palabras que lo cambiaron todo. «Nunca quise esto. Nunca quise que me odiaras». Su voz se quebró, y sentí sus lágrimas al otro lado. Era la primera vez que sonaba humano, vulnerable. Pero ya era tarde. «No, papá», dije con tristeza. «Me has hecho sentir invisible tanto tiempo que ahora necesito hacerme notar. No voy a ser la hija que solo valoras cuando te conviene. No voy a dejar que me manipules a tu antojo». Colgué antes de que pudiera responder. Sentí una sensación de cierre. Había dicho lo que tenía que decir, y no permitiría que me arrastrara de nuevo a su círculo de control y culpa. Con el paso de las horas, mientras bajaba la adrenalina, fui consciente de las repercusiones de mi acto. Carol llamó otra vez, con un tono dulce y falso. «Cariño, por favor. Tu padre está destrozado. Vas a arrepentirte. ¿No quieres que seamos una familia otra vez?» Pero a mí ya no me importaba. Dejé de ser la hija complaciente que se quedaba en un segundo plano. Me elegí a mí misma. Días después, al entrar en redes sociales, vi que mi publicación había cobrado vida propia. Mi historia estaba en todas partes. Medios de comunicación la habían recogido, e incluso cadenas de televisión locales hablaban del escándalo de la dote familiar. La gente no podía creer que un padre hiciera algo así a su propia hija. Sentí una mezcla de sorpresa y orgullo. Las acciones de mi padre quedaban expuestas ante todos, y no había vuelta atrás. Entonces sucedió algo que no esperaba. Recibí un mensaje del lado de la familia de mi madre, esa parte que se había mantenido distante. Se solidarizaron conmigo, mostrándome su apoyo. Me decían que también estaban indignados con la conducta de mi padre, y que no estaba sola. En ese instante comprendí que el apoyo que había estado buscando no vendría de él, sino de quienes siempre me habían visto por lo que realmente soy. Mi padre se quedó en silencio después de nuestra última conversación. Dejó de llamar. En parte, esperaba que en algún momento tratara de enmendarse, que me pidiera perdón por todo, pero en el fondo sabía que eso no ocurriría. El hombre que conocí alguna vez ya no existía, y el que quedaba no me consideraba su igual. Pero ya no estaba buscando reconciliaciones. Ya había hecho lo más difícil, hablar con la verdad. Y eso, al final, era lo único que importaba. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que pensé, como si el mundo se hubiera detenido y contuviera el aliento mientras se asentaba el polvo que levantó mi revelación pública. Los primeros días fueron caóticos, llenos de consecuencias que no sabía cómo enfrentar. Pensé que vendría una avalancha de represalias, odio y juicios, pero al pasar un tiempo, el impacto se volvió más sutil y profundo. Los mensajes disminuyeron. Algunos que antes me habían bombardeado con textos y llamadas se quedaron en silencio. Otros, como mi tía y algunos viejos amigos de la familia, siguieron apoyándome. Era raro recibir apoyo de gente con la que casi no hablaba, diciéndome lo valiente que había sido. Al principio me sentía expuesta e insegura, pero ahora empezaba a sentir que, de alguna manera, me estaba reencontrando con una parte de mí que había estado perdida. No hubo un estallido inmediato, ni un gran enfrentamiento dramático. Mi padre no volvió a llamar.
Carol no volvió a mandar mensajes. Desaparecieron de mi vida, como siempre pensé que pasaría si me atrevía a hacer algo así. Y, en parte, sentí alivio. Porque si los dejaba volver, tarde o temprano me vería obligada a adaptarme de nuevo, a encajar en su mundo. Y yo ya no quería encajar ahí. En medio de todo, empecé a replantearme mi futuro. Había pasado tantos años intentando ser lo que ellos querían, cumpliendo sus expectativas y sus reglas, que mi propia vida estaba teñida de lo que creía que mi padre quería de mí. Ahora, empecé a tomar mis decisiones basándome en lo que me hacía bien a mí, sin buscar la aprobación de nadie, y poco a poco, fui reconstruyendo pedazos de mí misma que habían estado enterrados bajo años de manipulación y descuido. No fue fácil. Había días en los que la culpa regresaba, en los que dudaba de si había sido demasiado drástica. ¿Debía haber intentado más para salvar la relación con mi padre? Pero cada vez que esa duda me acechaba, recordaba todos los años en los que él me había ignorado, las veces en que me relegó a un segundo plano. Recordaba las ocasiones en que puse mis necesidades a un lado para no incomodarlo, y me daba cuenta de que esa carga no era mía, sino suya. Yo había hecho lo más difícil: poner un alto. Un día, mientras revisaba mensajes, encontré uno nuevo de mi prima Laura. Ella había sido de las primeras en escribirme después de mi publicación, mostrándose preocupada aunque algo crítica. Pensé que sería otra nota intentando conciliar, pero me sorprendió lo que decía. Solo quería decirte que he estado hablando con mis padres. Están muy molestos contigo, pero en el fondo creo que entienden por qué lo hiciste. No saben cómo expresarlo, pero me parece que empiezan a ver cuánto has sufrido. No sé si esto signifique algo para ti, pero mi padre dice que está pensando en contactarte. No sé si alguna vez se disculpará como tú quieres, pero está empezando a arrepentirse de algunas cosas. Siento que todo haya tenido que llegar a este punto. Espero que sepas que estamos aquí para ti. Dejé el teléfono con las manos temblorosas. Sus palabras, aunque cuidadosas, me afectaron más de lo que pensé. Durante tanto tiempo me pregunté si mi padre alguna vez entendería lo que había hecho, si se daría cuenta de lo mucho que me había lastimado. Y ahora, aunque no era de la forma que hubiera soñado, parecía que finalmente estaba asumiendo algo de culpa. Tal vez nunca fuera el hombre que yo necesitaba que fuera, pero por lo menos esto era un primer paso. Sin embargo, no estaba segura de si quería que diera ese paso. Pasé los días siguientes reflexionando, pensando en la posibilidad de que él quisiera contactarme. Pero me di cuenta de que llevaba media vida esperando eso, esperando que tomara responsabilidad por sus actos. Y si no lo hacía, ya no era mi problema. Yo ya había hecho lo más importante. Había roto el silencio y recuperado una parte de mí misma que creía perdida. La calma de esa semana se volvió casi reconfortante. Ya no sentía que vivía bajo la sombra de las expectativas de mi padre. El peso había desaparecido, y me sorprendió lo ligera que me sentía al no cargar con su aprobación. Me notaba más segura, como si hubiera recuperado la confianza en mí misma. Las cicatrices seguirían ahí, pero ya no serían mi definición. Entonces, una noche, mientras cenaba sola, llegó un mensaje de mi padre. «No espero que me perdones», decía, «pero lamento lo que hice. Me doy cuenta del daño que te causé. Nunca seré el padre que querías, pero espero que algún día entiendas que lo siento por todo el dolor que te he ocasionado. No era la disculpa ideal, la que siempre imaginé que necesitaba, pero era algo. Era una pequeña grieta en el muro que él mismo había levantado. Y al leerlo, comprendí que tampoco necesitaba que reparara todo. No necesitaba que se disculpara del modo exacto que yo había soñado. El verdadero cambio ya había empezado dentro de mí. Había aprendido a defenderme, a soltar el control tóxico que él ejercía sobre mí. Tal vez nunca tuviera la relación que deseaba con mi padre, pero eso no significaba que no pudiera encontrar la paz. Tampoco significaba que no pudiera tener la vida que siempre quise. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre.